presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en este proceso de autoconocimiento emocional y como verás ya cambió el fondo, aunque tal vez no sirva mucho, pero se supone que la emoción que vamos a abordar es de color verde oscuro. Vamos a ver nuestra imagen de la rueda de las emociones. Aquí está y nos toca ver precisamente el miedo. Por si recuerdan, ya habíamos dicho que el miedo, cuando es en su intensidad más pequeña, se le llama aprensión o temor. Y en su intensidad más grande o más alta, se le llama terror o pánico. Tengo que confesarlo, estaba huyendo de esta emoción en particular cuando hablé de emociones hace varios años. Lo tomé por encimita, entonces llegó el momento de enfrentarlos y quiero comprender de verdad esta emoción para que podamos aumentar nuestra fortaleza. Y ahorita me vas a entender de qué estoy hablando, porque tengo algunos detalles que he podido ver a lo largo de este tiempo que llevo trabajando con esta emoción en particular. Vamos a hacer primero una analogía. No sé si conoces a los caracoles de jardín. Son unos animalitos de tipo molusco, digamos, que tienen unas antenitas con las que exploran todo su entorno, porque es como si estuvieran ciegos. Entonces, a través de las antenitas pueden saber qué pasa a su alrededor. Y si tú las tocas, luego encogen esas antenitas como señal de alerta porque no saben qué está pasando a su alrededor. Entonces, podría estar pasando algo que podría ser peligroso o no. Cuando de verdad nosotros definimos como peligro lo que tenemos enfrente, tenemos dos opciones: huir de ello o enfrentarlo. Queremos dejar de huir y enfrentar la situación. Enfrentar un peligro. Estamos definiendo como peligroso lo que está ahí enfrente. La mayoría de las reacciones es que si eso que tenemos enfrente nos va a hacer daño, elegimos ser nosotros quien hagamos el daño primero. Y es por ello que matamos a los animales cuando nos sentimos en peligro por ellos. O también el origen de las guerras, porque pensamos que antes de que nos ataque mejor lo atacamos. Entonces, pues quisiera tocar un pequeño detalle aquí porque si observas de nuevo la rueda de las emociones, podrás ver que el miedo está en lo opuesto a la ira, pero yo más bien diría que el miedo es lo contrario a la confianza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando definimos como peligro lo que está ahí enfrente, estamos declarando que eso que está ahí enfrente nos puede hacer daño. Pero ¿qué significa que eso nos pueda hacer daño? Significa que estamos autodefiniéndonos como más débiles respecto a lo que tenemos enfrente, como si fuéramos incapaces de protegernos. Entonces, ¿qué significa esto? Que no confiamos en nuestra fuerza, en nuestro valor, en nuestra capacidad de resolver esa dificultad. No nos sentimos capaces de protegernos a nosotros mismos. Y es por ello que yo pondría en opuesto el miedo y la confianza, porque al aumentar la confianza, nuestro miedo disminuiría. Entonces, con base en ello, voy a retomar la emoción que había mencionado la última vez, que es precisamente la confianza. Ya dijimos que la confianza aumenta cuando logramos comprender y conocer
y adquirir experiencia respecto a esa cosa o situación que estemos tratando. Entonces, aplicado al miedo, podemos resolverlo si logramos comprender y conocer a fondo la situación que estamos experimentando en ese momento. Entonces, en pocas palabras, enfrentar los miedos sería encontrar la manera de fortalecernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para enfrentar la situación y salir victoriosos o victoriosas en ese asunto. Es decir, que no sufriéramos daño, o por lo menos que fuera un poco menos de lo que se esperaría. Entonces, dicho todo esto, el primer ejercicio que vamos a hacer es una lista de todas las cosas a las que le tenemos miedo. Pero en este caso sí quisiera hacer énfasis porque te puedo decir por experiencia propia que nuestros miedos tienden a ser excelentes para esconderse detrás de otras emociones o detrás de buenas intenciones. Entonces, para darte una pista por dónde buscar esos miedos, te voy a contar algo a lo que todo el mundo le tenemos miedo. ¿Adivinas cuál es el mayor miedo del ser humano? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Encontré dos posibilidades. Uno de los más grandes miedos que tiene el ser humano es a quedarse sin nada, o sea, miedo a la miseria. Y ese miedo generalmente está escondido detrás de otro miedo muy grande que todo el mundo tiene, y es el miedo al rechazo. ¿Por qué miedo al rechazo? Porque significa que nadie te acepta como eres, que nadie te quiere, o sea, estás fuera del grupo. Entonces eso significaría quedarse sin nada. O sea, es como un sinónimo de la miseria. A lo mejor esto te ayuda a enlistar todos esos miedos que se esconden, como te decía, como buenas intenciones o qué sé yo, pero son trampas del ego que utiliza para esconderlos, para que no aparezcan, para que no los enfrentemos porque elegimos huir todo el tiempo de ellos. Pero ya viéndolo desde otro punto de vista, estamos repletos de miedos y todos convergen a los dos miedos principales que te acabo de decir. Entonces, pues es una tarea bastante intensa esta emoción, al menos para mi persona, porque si queremos avanzar, tenemos que enfrentar nuestros miedos. Y es que hay otra pista aquí. Cuando nosotros desconfiamos de nuestra capacidad para enfrentar un miedo, eso significa que nos estamos autodefiniendo como débiles, indefensos, vulnerables. Eso significa que tenemos que tomar una decisión. Seguir en ese estado o cambiar, es decir, fortalecernos, buscar la manera o los recursos, pero dentro de nosotros, no afuera, porque hay una especie de trampa que se manifiesta cuando nosotros enfrentamos un peligro y optamos por destruir el origen del peligro, que es lo que generalmente hacemos. Tratamos de exterminar eso que está generando la situación de peligro. Ok, supongamos que destruyes ese origen del peligro, pero, oh sorpresa, tal vez no te diste cuenta
pero al destruirlo de allá afuera que nos generaba miedo, porque tal vez nos iba a lastimar, acabamos con eso, pero el miedo no se fue. Digamos que se desactiva porque ya no hay peligro, pero si volvemos a poner la misma cosa enfrente, se va a volver a prender el miedo. Entonces no eliminamos al miedo. El miedo sigue ahí, nuestra debilidad sigue ahí. En cambio, si trabajamos para que esa debilidad desaparezca y encontramos la manera de ser más fuertes y enfrentar ese peligro con nuestros propios recursos, va a llegar un momento en el que no importa que se nos vuelva a poner esa situación enfrente, porque sabremos manejarla incluso sin sufrir daño o disminuirlo lo más posible. ¿Cuál opción te gusta más? Entonces, si elegiste la que creo, vamos a hacer esa lista y vamos a trabajar varios videos con esta emoción para que al terminarlos seamos más fuertes y tengamos más valor para enfrentar todas esas situaciones de las que hemos huido o esas situaciones donde elegimos destruirlo de enfrente para que no nos hiciera daño. ¿Qué opinas? ¿Te unes a los que vamos a enfrentar la situación para fortalecernos? Entonces, necesitamos hacer la lista de todas las cosas a las que le tenemos miedo. ¿Por qué? Sentimos que hay un peligro y queremos ponernos en una zona segura. Porque, ojo, cuando nos dedicamos a exterminar lo que se nos pone enfrente y nos representa un peligro, nos está ayudando a apegarnos a ese miedo. Es decir, nos volvemos esclavos de ese miedo. En cambio, si lo resolvemos y nos fortalecemos, nos liberamos de ese miedo. Entonces, vamos a trabajar con esa lista de miedos en el siguiente video. Así que, por el momento es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a la colaboración especial de Cristian Vera.